Chispa y Muelle. Revista sociocultural patrocinada por La Rosa de los Vientos y otros menesteres. Llegamos a la divulgación, llegamos a la información, al conocimiento a través del desconocimiento. Es nuestra propuesta. Uy. Con nuestro incisivo editor, Pepín Tre. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal estáis, amiguitos, amigas? ¿Cómo estás, Pepín? Pues estoy bien, estoy contento. Estoy muy contento. No tengo ninguna razón objetiva para estarlo, pero lo estoy. ¿Por qué? Es uno de los grandes misterios de la existencia humana. Eso que te levantas por la mañana y dices, estoy contento, ¿no? Estoy como imbuido. Bueno, me he levantado hace un ratito, ¿eh? No, por la mañana yo no me levanto. Por la mañana no. Yo solo dormir de 18 a 21 horas. Entonces me levantaba ahora hace un poquitín para preparar un poquito porque sé que los temas de hoy pues merecen atención especial. Sí. Entonces bien, y ya te digo, estoy contento, estoy volatinero. Y el día que duermes 18 horas es como que te falta algo, ¿verdad? Uy, me falta mucho, me faltan horas. Tres. Horas de sueño, efectivamente. Claro, Pepín 3. Sí, yo creo que sí. Ahí ya estás muy bien. Has puesto el dedo en la llaga. No, ahí verbenero, ¿eh? Sí, lo estás. Sí que esto es contagioso, es cierto. Es cierto. Sí. Y la de veces que nos hemos reído, ¿verdad? Visitando sitios, ¿eh? Dices, qué curioso este sitio, qué gracia me produce. Sí. ¿A qué te refieres? Ya sé por dónde vas. Claro. Esto. Claro. Precisamente hoy es uno de los temas que Chispa y Muelle, ya sabes que siempre está ahí con ese interés. TAE. Sí. Interés. TAE el reportaje, hombre. Eso es. Vamos a ver, ¿cuántas universidades han dirigido a Chispa y Muelle en los últimos años pues para preguntar acerca de sus grandes reportajes? Pues una, me parece. Una fue, sí, la de la de San Halen. Lo que pasa es que esa no llegó, si se dirigió a mí no me llegó la noticia. No, pero ha habido una, la de, a mí la que más me gustó, además la manera en que se acercaron y fue en el Yemen. En el Yemen. La famosa universidad del Yemen, ¿no? El Yemen. Sí, luego me enteré que el Yemen es el encargado. O sea, no es el territorio, es el encargado. Tienen un capitoste. La Universidad del Yemen en Ávila, ¿no? Que está la Yemen de Ávila, ¿no? Bueno, está en Barco de Ávila. En Barco de Ávila, ¿no? Barco de Ávila. Pues Santa Teresa fue la fundadora, ¿no? De las famosas Yemen. Alguna parte de su vida sí la pasó allí, cuando aprendió a hacer las yemas. Porque ella al principio no sabía, le salía fatal. O sea, hacía unos dulces... como Santa, bueno, pues sí, hombre, sí. Utilizaba los psicotrópicos y estas cosas, pero claro. Pero de ahí al mundo de la dulcería no lo tenía muy claro. Y esa estancia que ella tuvo por mediación del Arcángel San Gabriel, ya sabes que el Arcángel San Gabriel es siempre el de la trompeta. El de la trompeta, sí. Le toca la trompeta. La toca bien, toca bien, pero es muy fuerte, excesivamente fuerte. Es excesivo. Entonces la dejó un poquito con los tímpanos vibrantes, ¿no? Vibrantes. Tuvo que ir a una... Ella conocía que por esa zona, ya que había estado también en Yuste cerca de Barco de Ávila, después, cuando ya atraviesas Gredos, llegas a esa zona preciosa de la Vera, donde el monasterio de Yuste se caracteriza por su silencio. Silencio. Está dentro, tiene una... no lo ve, eso no se ve. A simple vista no se ve. Está cubierto por es una cúpula. Es un silencio sonoro. Pues sí, es un silencio esquivo. Esquivo. Es un silencio esquivo. Porque tú intentas atrapar ese silencio y se escapa como peces entre los dedos. ¿Sabes? Es lo que más le llamaba la atención a Carlos V y a Carlos I. A los dos. Estuvieron los dos ahí. Estuvieron los dos Carlos, los hermanos Carlos, que se llamaban, y luego fueron los hermanos más. Pero bueno, eso ya cuando años más tarde. Ya cuando le echaron madera a la le echaron madera, sí. Sí, los hermanos Márquez eran carboneros, ¿no? Sí, fueron, bueno, eran maquinistas. Eran maquinistas. Su padre fue ferroviario, fue uno de los su padre fue chino, fue de los orientales que fueron a Oklahoma a montar la Union Express Fargo. Fargo, sí. Fargo Ferry. Fargo, dos hermanos Cohen, ¿eh? Sí, los hermanos Cohen no estuvieron ahí. No estuvieron en principio. En principio no estuvieron ahí. No se llevaban bien, incluso además los hermanos Marx y los hermanos Cohen se escribían porque eran hermanos. Había una relación epistolar.
Sí, a tiros. A tiros. Efectivamente, sí, a pistola, como se han escrito tantos y tantos. No se podían ver. Es que tenían maneras distintas de la concepción cinematográfica, la concepción artística, la concepción incluso de la manera de expresarse del actor. Algo de rudeza había en sus... los hermanos Coen eran rudos. Eran rudos. Los hermanos Marx eran más... Más oscos. Sí, eran oscos, aunque también tenían días dicharracheros. Tenían las dos facetas. Eso es lo que les distingue. Miras, los Coen son monofacéticos. Y sin embargo los Marx eran bifacéticos. Eran bifacéticos. Que era lo que distinguía, sí, ¿no? Sí. Como además eran 4, les doblaban el número a los Coen. Y entonces cuando había que arreglar algún tipo de asunto que había resultado, pues eso, por parte de la osquedad, eso terminaba siendo una cosa... Tullston. Tullston estaba al lado de... Tullston, donde estaba el Oklahoma. Doc Holliday. Don Holiday. Johnny Holiday. Y Billy Holiday. Que eran hermanos, fueron hermanos. La hermana negra y el hermano blanco. Que nunca se explicó a su madre cómo pudo ser eso, ¿verdad? Pues ella tenía rencores. Hombre, tenía sus dudas. Sí, y rencores, tenía rencores. Sí, porque eso, ella piensa que fue una jugada del destino. Entonces ahí pues tuvo que pagarlo 2 veces contribución. Ella vivía de alquilar en el barrio latino, en Montparnasse. En Montparnasse. Vivía en una portería. Y le cobraban 2 veces la contribución. 2 veces. Sí, ella tenía que pagar 2 veces 2 contribuciones al ayuntamiento parisino. Solo por el hecho de tener un hijo blanco y un hijo negro. Eso consideraba en lo que es el ayuntamiento, consideraba que eso tenía que, o sea, como valor catastral era el doble. Y las hipotecas le pasaba lo mismo, le cobraban siempre más el Euribor, o sea, el PIB más el Euribor, más un punto por el negro. Por haber tenido, o sea, que había un movimiento racista grande. Muy grande, intolerable. Yo diría que intolerable. Bueno, tú también lo has dicho, sí, intolerable. Por los dos. Bien, pues este es el perfecto prólogo. Sí, efectivamente. El perfecto prólogo para adentrarnos en un mundo maravilloso, un mundo simpático, ¿no? Sí. Porque claro, ¿cuántas veces nos habremos reído, verdad? De los fiordos noruegos, muchísimo. Yo es que en cuanto lo oigo, es que es inevitable. O sea, tú dices fiordo. Es que es un humor. Sí. Es que es el festival del humor. Lo que se considera el culmen. El Santa Santorum, ¿verdad? Sí. Exactamente. El Santa Santorum está en los fiordos noruegos. Los fiordos noruegos. A mí me llamó siempre mucho la atención. Yo por eso debería hacer un estudio. Estoy escribiendo un ensayo, precisamente ahora, cortito, me parece que va a ser... Llevo 6 líneas y me parece que conseguiré 9 líneas. 9 líneas sobre los fiordos. Sobre los fiordos, sí. ¿Cómo es el humor noruego, Pepín? El humor noruego habitualmente es distinto, porque ellos lo hacen en DIN A4. Nosotros trabajamos más en folio. Y ellos trabajan en DIN A4. En galgo. Sí, en galgo. Y muy poquitas veces he visto yo humor fiordino en holandesa. Muy poquito. Holanda, Noruega, ¿verdad? Nunca hubo buenas relaciones. Pues quizás sea eso, porque desde luego los fiordos como tal, y fíjate que los fiordos son, bueno, en principio son, el fiordo siempre es soltero. ¿El fiordo es soltero? Sí, es soltero. O sea, no hay constatada la existencia de una fiorda. No, ni además ni como siquiera como celo familiar no existe. Es soltero, es solitario, es casi se le ha tildado a veces de asceta. Incluso de anacoreta. ¿De cuántos fiordos estamos hablando? Estamos hablando de dos. El fiordo norte y el fiordo sur, que son los dos que forman los fiordos. Los fiordos. Porque al principio, o sea, vienen, son viajeros. O sea, el fiordo nunca, por eso es muy difícil y por eso produce esa ira que vamos, cualquier occidental, bueno, incluso los orientales. Claro. Los orientales también se ríen muchísimo con los fiordos noruegos. Y es por esa dificultad que hay para clasificarlos. Exactamente. No puedes clasificarlos, porque un fiordo, o sea, los fiordos, a pesar de su soltería, quiero decir, porque son ya es sabido, son viajeros, son limítrofes. Es curioso, eso es lo que más llama la atención. Son limítrofes. Son limítrofes. O sea, cada uno está en un territorio distinto. Fíjate que vinieron, el primer fiordo, o sea, el que se considera el fundador de los fiordos. De los fiordos noruegos es tibetano. Venía de... Un tibetano. Es tibetano. Era un yak.
Un jack tibetano, que es una especie de burrito, es como un patinete. El famoso Jack el Fiordador. Sí, bueno, sí, pero eso es cuando ya llegó a Inglaterra, porque viajan muchísimo. Jack, sí, que le conocían, porque Jack, sí, bueno, le conocían también con un sobrenombre, sí, que era el destripador, pero eso es menos importante. El destripador, pero eso ya fue... Es menor, es un asunto menor. Sí, eso ya fue prácticamente al final de su carrera. O sea, eso es cuando él estaba en declive. Entonces este Jack, como digo, o sea, la miel de Jack era muy valorada en todo el Tíbet y en toda la ruta de la seda, porque esto viene de la ruta de la seda. El fiordo viene de la ruta de la seda. Muy bien. Marco Polo... Que vayamos centrando un poco el debate. Claro, hay que centrar, porque si no es que dirán, es que esto no tiene ni pies ni cabeza. Sí la tiene, amigos. Claro, lo que pasa es que hay que ir poniendo los puntos sobre las sillas. Exacto, estamos en plena ruta de la seda. En plena ruta de la seda. La ruta de la seda abarcaba desde aproximadamente, tampoco vamos a... pero tenía 2 o 3 estaciones claras, o sea, empezaba en Almería. Almería era la tierra de la uva y de la seda. Y entonces ellos pasaban, o sea, tenían que atravesar atravesaban los Andes. Atravesaban los Andes. Salían de Almería. Sí, cruzaban los Andes y llegaban a bien. Tenían 2 rutas alternativas, dependiendo de la climatología. Porque ellos, lógicamente, no podían enfrentarse a un clima adverso. Entonces tenían que pillar siempre esos climas que fueran reversos. No inversos, sino reversos. Entonces, para pillar un clima reverso, cuando salías de Almería y entonces atravesabas, lógicamente, los Alpes, pues entonces ya tenías que optar. O bien optabas por las llanuras de Tripong, o tenías que irte ya a Mesopotamia, directamente. Esto se hacía con camello, ¿no? Bueno, eso quién lo tenía. No, al principio esto se hacía cantando. Eran grupos. Se hacía de lo que luego degeneró la tuna. O sea, eran grupos de gente pues que simpática, que se llevaba muy bien. Cantable, bailable. Sí. Alegre, en general, eran dicharateros. O sea, hombre, tenían mucha paciencia, ¿no? Porque tenían que hacer todo en la ruta, ¿verdad? No lo hacían en tanto tiempo, ¿eh? Eran en grupúsculos, ¿no? Sí, salía un grupúsculo que era el grupúsculo guía, y luego cuando ya entonces iban dejando pústulas, que era la élite del grupúsculo, y entonces el resto, los que venían detrás, que venían ya, y vinieron naciones. O sea, seguían, a lo mejor venía Francia entera y siguiendo a un grupo, ese grupo, digamos, tuna ancestral. O sea, que la tuna nace como tal en Almería. Bueno, nace ya en la consecuencia, que es cuando llegan, o sea, ya fiordos. O sea, son fiordos, o sea, eso ya es fiordo. Ya pertenece al mundo fiordo. O sea, la tuna, o lo que es el Big Bang también, después de crear el universo, ya pertenece a lo que es el mundo fiordo. El mundo fiordo. O sea, en su amplitud. Sí. Mundo fiordo. Ahí ya se amplía totalmente, y entonces Marco Polo hace un decreto, antes tenemos que precisar, en el tiempo que hacían este recorrido, ellos lo hacían en 16 días y 11 y 4 noches. O sea, toda la ruta de la seda. Toda la ruta, bueno, la ruta de la seda hasta donde ellos consideraban que estaba la seda. Sí. Que la seda, ellos cuando salían de Almería consideraban que la seda ya estaba hecha como tal, o sea, estaba en su mejor punto, en el punto bueno, en el punto hilo, lo que ellos llamaban punto hilo. El punto hilo estaba en Sabadell. En Sabadell, o sea, hacían Almería, Sabadell. Y vamos a ver, entonces salen de Almería, pasan los Andes, y pues luego las llanuras de Cipón, pero vuelven a Sabadell. Sí, o sea, Sabadell era el punto clave. Cruzando los Urales. Sí, bueno, eso había algunos que no se atrevían. Siempre en esto había gente que tenía un valor, un riesgo, que tenían el sentido de la aventura. Sí. Y sin embargo, había otros más pusilánimes, que eran los que se llamaban los pusilánimes. Y entonces eso eran como 2 tribus diferentes. Eran los pusilánimes y los endogámicos. Los endogámicos. Entonces, casi siempre ganaban los endogámicos. ¿Por qué? Porque así entre ellos, ¿no? Lo hacían todo entre ellos. Sí, era mucho más equipo. Era más piña. Más piña, efectivamente, tú lo has dicho. Y entonces todo esto revierte en cuando Marco Polo ya por fin... Bueno, Marco Polo saca el decreto, lo que él llama, es lo que se conoce hasta ahora por el decreto Marco Polo, que es el que determina... O sea, él tenía una teoría, y es que todo el territorio, digamos, geográfico, iluminado por el sol, no tenía más interés que el variopinto, podemos decir. O sea, que era diversidad. Él lo que era biodiversidad. Es que Marco Polo era un hombre generoso.
Bueno, con algunos, ¿eh? Con otros no tanto. No, a Gengis Khan le quitó la novia. Bueno, no solo le quitó la novia, le quitó la novia y una arquita que tenía él con más de 60.000 gemas y rubíes. Bueno, pues esos son pequeños detalles. Sí, el Gengis Khan no se lo tomó en cuenta. Exactamente, tampoco vamos a entrar en ello. No, le costó una mano, pero le dijo, te quedas con el resto. La mano me la quedo yo simplemente por recuerdo, porque sí, la verdad es que tuvieron una... Bueno, pues a Gengis le gustaba mucho pues coleccionar cosas de sus amigos. Sí, no, y él lo hacía por amor. Por amor. En ningún momento hubo búsqueda o hubo un carácter de violencia. No, era amor. Y le cortó la mano porque sí. Bueno, porque sí, ya te digo, por amor. Sí, pero todo eso era amor. Eso entraba dentro de lo que es amor. Sí. Que luego, visto por el mundo occidental, se convierte más en lo que es ese mundo humorístico que luego retoma los fiordos. O sea, que ya Marco Polo venía un poco teñido de esa impregnación humorística, ¿no? Teñido, sí. Venía teñido de... Sí. Era ígneo, además. Marco Polo era ígneo. Sí, él le quemaban las cosas en las manos. Entonces, por eso... la mano en este caso. Claro, por eso Gengis Khan quizás se quedó, porque el clima no ayudaba. Sí. No ayudaba. Gengis Khan, ten en cuenta que vivía a más de 60 grados bajo cero y tenía que vivir a la intemperie. Sí, por eso siempre se dijo que Gengis era un fresco, ¿no? Sí, lo era. Hombre, en algunos aspectos lo era, desde luego, sí lo era. Y su hermana, que hemos hablado aquí más de una vez, Josefina Gengis Khan, que estaba siempre metida en su tinaja de... Esto le valió también, en cierto modo, Gengis Khan valoraba mucho ese arrojo. Y Marco Polo sí tenía arrojo. Bueno, tenía de todos los colores, pero el que utilizó más para cuando él iba era el rojo. El arrojo. Sí. Porque tenía también azul y tenía amarillo. ¿Y cuándo llega la famosa repartición de los fiordos? Pues eso llega en el año 1726. En octubre de 1726, precisamente desde Yuste, cuando... Salió un edicto. Un edicto. Pero lo que pasa es que ahí hay dudas, no se sabe quién fue, si fue Carlos I o Carlos V. Uno de los dos hermanos, dijo que eso, o sea, ellos eran muy, hasta cierto punto eran místicos, y entonces tenían un carácter más introvertido. Entonces ellos no participaban del humor, al menos de la misma manera fiórdica. Ellos no tenían ese concepto fiórdico, no lo tenían ellos. Eran austeros. Sí. Eran austeros, comían nueces solo. Solo nueces. Comían muchísimo, comían más de 6 toneladas por semana, pero nueces, nada más que nueces. Nueces, pero sin cáscara. Bueno, hubo de todo. Carlos las comía. Una de las diferencias que tenía. Carlos I con cáscara y V se las comía sin cáscara. Por eso a lo mejor duró más. Claro, llegó más lejos. Llegó a quinto, efectivamente, posiblemente, porque luego, y fíjate que la cáscara se utilizaba entonces como energía, como energía solar. ¿Como combustible? No, energía solar, o sea, se plantaba la cáscara, recibía los rayos del sol y por medio de un cable muy pequeño, que tenía un canutillo, lo que se llamaba un canutillo, llevaba todo el calor del sol a las epístolas. Y entonces llegaba el afectado y se sentaba encima. Sí, se sentaba encima, le calentaba el calcañar, lo que se llamaba entonces el calcañar, a lombos de mula, y eso se transportaba por toda Europa. Se iba distribuyendo el calor por toda Europa, por todo el sitio donde hizo. Llevaban las cáscaras de nueces de Cáscara de nuez. Se considera que es un imán para el infrarrojo, para los rayos violeta. Lo absorbe. Sí, se los come. Bueno, entonces, en los fiordos, ¿por qué tanto humor? ¿Por qué tanta risa? ¿Por qué tanto? Pues posiblemente sea por esa costumbre que decíamos al principio de utilizar más el folio que el DIN A4 o el DIN A4 del folio, porque lo hacen indistintamente. ¿Y esa frase de hola fiordo norte, hola fiordo sur? Sí, eso fue cuando ya se hizo la partición. Eso fue en Utrecht. Eso fue el tratado de Utrecht es cuando ya dividen, dicen, vamos a ver, si hay 2 fiordos no pueden estar juntos, porque entonces, quiero decir, esto no tendría interés para nadie, porque si los ves a la vez, eso no tienes una referencia comparativa que haga que veas la reflexión del sol en distintos colores, porque así forma un prisma. Ese es el prisma. O sea, de ahí salen los 7 colores principales. Ahí sale lo que en principio se llamó la pirámide, o sea, la pirámide depilada. La pirámide depilada. Sí, que eso lo hizo Pink Floyd en la otra cara de la luna. Entonces ellos recogen toda esa información, es así, es que todo está
hilvanado, todo está hilvanado. Entonces los fiordos, ahora ya, en la actualidad, son mucho más remisos a que haya un tratamiento. Se les intenta, fíjate, se les está intentando de alguna manera domesticar. Y eso para los fiordos, para el tipo de humor que ellos tienen, que es un humor campechano, son campechanos. Los fiordos noruegos, quiero decir, como resumen, podemos decir que sobre todo es el emblema de los campechanos, salva sea parte de nuestro monarca, que también es campechano. O sea, si tú eres de los fiordos, tú eres campechano. Sí. El territorio como tal es campechano. Y los cervatos, que allí se crían cervatos porque son enormes. Nada, allí no se da el cervatillo, se da el cervato. Y el cervato es risueño, lleva toda la dentadura, la lleva pulida, la lleva galvanizada también, todo en cobre, y es resplandece. Es el famoso cervato bruñido. El cervato bruñido, efectivamente, que es un poco el símbolo de Oslo. Lleva en su bandera. Pues, bueno, impresionante exhibición. Sí, es conocimiento. Es indagar un poquito, ¿verdad? Eso es. Escarbar. Escarbar. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. En Chipermuelle estamos absolutamente abrumados, Pepín Trey y un servidor, con esta tartita de mondoñito que nos estamos zampando. Es que hay que reforzar el intelecto con un poquito de azúcar, ¿verdad, Pepín? Esto viene muy bien. Esto es buenísimo. Esto es lo que nunca aprendió a hacer Santa Teresa. Ella se quedó en las yemas y, sin embargo, en Mondoñedo dieron un paso más en esa vida mística y llegaron a esta tarta, lo que es la tarta de cabello de ángel. La tarta de cabello de ángel. Que podría haberlo hecho Santa Teresa, supongo, por su relación con Ángeles y Arcángeles, pero bueno, pues no llegó. Pero lo hizo la abuela Julia. Exactamente, la abuela Julia. La abuela Julia que dio paso en ese famoso siglo XVII, ¿verdad? Sí lo dio. Por eso Mondoñedo se proyectó. Muchísimo, hombre, Mondoñedo en el siglo, estamos hablando de finales del siglo y principios del siguiente. Sí, se proyectó muchísimo. Sí, Mondoñedo era pues un poquito lo que ahora es Baden-Baden. Sí, podría ser. O Cannes. Todos recordamos aquel famoso documental de finales del siglo y principios del siguiente, Mondoñedo y su tarta, ¿no? Sí, la tarta de Mondoñedo salió en todos los documentales que se hicieron a partir del siglo XVII. Del XVII al XIX, prácticamente el 80% de los documentales no se dedicaban al animal, sino que se dedicaban a la tarta Julia. La tarta Julia, de cabello de ángel. De cabello de ángel. Efectivamente. Y Caraboglio... Sí, hombre. Caraboglio sí que se acercó, se acercó mejor a estos menesteres gastronómicos, confiteros, ¿verdad? Sí. Qué maravilla Caraboglio, qué defenestrado por la historia, ¿verdad? Bueno, hombre, ha tenido sus seguidores, ha tenido también sus detractores. Es que en este tipo de personajes porque además Caraboglio no se puede considerar que fuera un investigador, era un observador. Un observador. Nunca habló, ¿no? No, porque no podía, él era mudo. Entonces él no, hablar no llegó. Por eso se fijaba. Sí, se fijaba muchísimo, era observador, era además con una calma, un detenimiento que tenía. Él todo surgió, fíjate, es curioso a veces como los detalles, ¿no? Que parecen nimios, y sin embargo luego llevan a ese meollo, a ese crepúsculo, a ese batiscafo. Meandro, a ese meandro, sí, señor, del conocimiento. Ese remanso de saber. Sí, de paz, de nenúfares que están flotando siempre sobre el líquido elemento del saber. Sí, esto es poesía, ¿eh? Esto es la lírica de la radio. Esto es lírica, efectivamente. Total. Entonces, bien, una vez que has puesto el dedo allá en la lírica, pues vamos a ir a entrar a esa parte quizá un poquito más ardua, pero que también es necesaria, lo que es el conocimiento. Chipermuelle es su afán, llevar ese conocimiento o desconocimiento hasta el embozo de la cama, claro que sí. Eso es. Entonces, como digo, Caraboglio, al ser observado, él miraba el cereal.
él empezó a mirar el cereal, pues cuando él no fue al colegio. Él no fue al colegio porque sus padres no consideraban que de ahí se pudiera sacar nada bueno. Entonces decían, mira, hijo, tú lo que tienes que hacer es observar. Entonces él la verdad es que como hijo obediente, un hijo pues discipular porque tenía otros 11 hermanos más que tampoco iban al colegio y estaban todos siempre vigilando, cada uno vigilaba una cosa distinta, observaba una cosa diferente, ¿no? Los padres en eso tuvieron muy buen sentido para no ponerles a todos mirando hacia el mismo sitio, sino que les orientaron, tenían un mapa cartográfico precioso, y entonces tenían todas las longitudes y latitudes del planeta, y cada hijo tenía que encargarse de una gradación diferente. Y a Caraboglio le tocó el centeno, ¿no? Le tocó un poquito de centeno, muy poquito de trigo y algo de maíz, porque coincidía exactamente que era el cereal que se daba en la grabación de 16 grados de latitud norte con 25 grados de longitud sur. Sí. Entonces, en ese digamos ese romboide que se forma en esta carta, surge el cereal, surge el centeno, surge el trigo muy poco, prácticamente, porque además surge un trigo despreciable. Despreciable, porque era gaseoso. Entonces él se centra más en el centeno, él empieza a ver cómo, y lo que más le llamaba la atención a este joven, al joven Caraboglio, porque estamos hablando de cuando él apenas tenía 38, 40 años, como muchísimo. Él observaba el crecimiento. Lo que más le llamaba la atención es por qué algo que surge de una cosa con una dimensión que se puede considerar que es diminuta, tú lo has dicho, diminuta, llega a ser incluso gigantesca comparado con esa medida que tenía en su origen. Entonces él compara, empieza por comparaciones. Él compara el cereal cuando está en su segundo año, el centeno en su segundo año, lo compara, en aquel entonces, lo compara con la Torre de Pisa. Entonces él ve que sale, menosprecia al centeno en favor de la Torre de Pisa. Pero se da cuenta, sin embargo, que cuando surge el cereal en su máximo esplendor, comparado con la oruga canora, y aquí volvemos a la oruga canora, ese precioso animal que siempre le sirvió a él de referencia, es infinitamente mayor. ¿Mayor la oruga canora? Mayor el cereal. Mayor el cereal. Sí. Ten en cuenta que la oruga canora no mide más no llega ni a medio metro. No llega a medio metro. Y sin embargo el cereal, cuando está en su esplendor de segundo año, tenía que ser de segundo año. De segundo año. Porque en el primer año se asienta. Y en el segundo año es cuando ya se desarrolla y saca ya lo que son copas, fauces y miembros. Y miembros. Exactamente. Entonces ahí ya tiene su máxima plenitud. Entonces él lo compara y ve que eso es en cierto modo, plantea ya esa relatividad. Dice, claro, ¿qué es más grande, qué es más pequeño con respecto a qué estoy comparando? Y aquello que era pequeño antes ahora pasa a ser en una dimensión superior, mientras que lo que era grande se mantiene grande y lo pequeño se mantiene pequeño. Entonces crea esta especie de podemos decir, batiburrillo científico, en el que él no encuentra respuesta. Y es cuando empieza a decir aquello de por si el centeno asciende. Sí. Él primero plantea un principio, dice, si yo tengo que desarrollar algo, lo primero que tendría que hacer es plantear un principio, y es el principio de Caraboglio. Entonces el principio de Caraboglio tiene que ver precisamente con esas medidas. Dice, toda medida que no sea universalmente admitida como tal, deberá, o bien por delegación, hacerlo ante otro semejante. Entonces él elige como semejante, elige dos torres distintas, elige la famosa, la grandísima, la Torre del Oro. La Torre del Oro. Elige la Torre del Oro y entonces, pero claro, ahí lógicamente le desconcierta no solamente la dimensión, sino también el arquetipo. El arquetipo. Entonces él lo que hace es que él prescinde de llevar prendas inferiores. Entonces él se muestra ante la naturaleza como tal. Entonces él pasa a ser un naturista, lo que se consideraba un naturista. Entonces él toma baños de sol y entonces permite que esas espigas, ese centeno se manifieste, se entronque perfectamente con su propio organismo. Y ahí es de donde saca luego además a la hora de numerar las vísceras, las numera perfectamente. Las suyas no, pero numera las de cualquier otro. O sea, él es capaz de numerar las vísceras. Sí. Las numeraba de 1 a 10.
Él te enumeraba todas las vísceras del 1 al 10. ¿Y cuándo nace la psicohélice rotor? La psicohélice rotor surge de esta observación. Él ve precisamente que todo tiende... Hay una especie de orden, ¿por qué no decirlo? Un manifiesto, se puede decir también un manifiesto. Un ensayo. Sí. Un ensayo intelectual que plantea a alguien a través de ese manifiesto y ve que las cosas impulsadas verticalmente tienen una tendencia a subir o a bajar. Entonces él dice, claro, si esto no se... O sea, la horizontalidad no la admitía, excepto en él mismo. No la concibe. No, su mundo era el vertical, era un mundo de verticalidad. Entonces él, claro, se da cuenta y dice, claro, para poder vivir en ese mundo, mantener esa verticalidad, necesitaría un trípode. Y entonces cuando plantea a Dios como uno y trípode, dice, claro, si Dios tiene 3 patas, al ser uno y trípode, ¿qué será el octopus? Que tiene 8. Entonces, el octopus. ¿Qué tiene más en el orden universal? ¿Qué puede tener más sentido? ¿Más patas o más divinidad? Entonces hace una ecuación que es divinidad por patas partido por centeno. Y entonces es cuando le sale la torre del oro. Cuando ya eso lo da como fórmula, o sea, eso lo da ya como axioma. Esto es un axioma. Entonces ese axioma se lo vende a su hermano, a Nicanor, al pequeño. Y entonces el hermano dice, ¿y qué quieres a cambio? Y dice, pues dame el reloj de papá. Y entonces le da un reloj que era un muy buen reloj. Muy buen reloj. Era un Vacheron Constantin. Bueno, no sé si sabes si era Vacheron o era Constantin. Pero vamos, que era un reloj que tenía precisamente Napoleón tenía echado el ojo a ese reloj para regalárselo a Josefina. Queríalo, efectivamente, demandólo. Y entonces, claro, Caraboglio se vio en un brete. Porque dijo, claro, si yo ofendo este deseo del emperador, pues lo mismo no trasciende este empirismo, porque él era empírico. Él era empírico. Entonces dijo, bueno, pues mira, lo que voy a hacer es, en vez de darte el reloj, te voy a dar un empirismo y 2 hipótesis. Entonces Napoleón dijo, hombre, es que las hipótesis yo no sé qué hacer con ellas, ¿verdad? Y dice, pues mira, esto tú lo llevas a la zarina Nicolina, en Rusia, que le encantan las hipótesis. Tú le llevas el empirismo y le das 2 hipótesis y seguro que te da un teorema. Y eso es lo que, exactamente, eso es lo que hizo. No le dio 1, le dio hasta 6. 6 teoremas. 6 teoremas. Y él entonces eso le sirvió de mucho, porque el interés que tiene un teorema eso lo puso en la banca veneciana. Y entonces en la banca veneciana le ofrecían 6 Euribor más un punto. Y entonces, eso, claro, este hombre creció como la espuma. Entonces ya no solamente, abandonó totalmente la ciencia y se dedicó pues a navegar. Él fue el primero que adoleció de catamaranes. Él no tenía. El catamarán, o sea, fue el primer navegante. Ese fue el motivo de su tristeza, ¿verdad? Sí, de su tristeza, efectivamente. Terminó triste y terminó... Añoraba un catamarán. Añoraba el catamarán, efectivamente. Él siempre había soñado con un catamarán de 6 cascos y tantos como teoremas, y llegó un momento en que no pudo hacer nada. Bueno. Se vio, de alguna forma, cortada, ¿verdad? ¿Y por qué acabó en la cárcel? Bueno, por robar. Porque se robó, cuando fue a ver a Fadina Nicolina, le quitó unas playeras que tenía unas playeras muy buenas, todas llenas de esmeralda y brocadas en platino y en borodio y en tusteno, que eran entonces unos metales que esa fue su perdición. Y esa fue su perdición, efectivamente, porque Rasputín, que se dio cuenta, porque estaba, claro, Rasputín estaba siempre controlando todo lo que ocurría en la corte, pues de alguna manera acusóle. Entonces él reconociólo y entre esa acusación y esa recusación... Y no me digas que le cortaron la mano. No, lo que pasa es que le pusieron la de Gengis Khan. Sí, le pusieron otra, o sea, se la cambiaron. Entonces él era un hombre que se sentía, de alguna manera, ya no se sentía ambidextro, porque tenía una mano ajena. Entonces esa mano ajena es la que utilizó después para meter barcos, o sea, catamaranes. Él consiguió meter los catamaranes, 6 catamaranes en una botella de sidra. Y esto le hizo pasar a las famosas botellas de sidra. De sidra de Caraboglio. De Caraboglio, que siempre hay un catamarán dentro, siempre. Además vivo.
Bueno, pues ya hemos explicado por fin la famosa teoría, el principio de Caraboglio, de la psicoélice rotor. Todo empezó viendo, observando el cereal. El cereal. Por eso a Caraboglio se le llama el guardián entre el centeno, ¿no? Efectivamente, Salinger ahí lo que hizo fue un plagio. Fue tomar la vida literal, la vida tal y como fue de Caraboglio y llevarla al libro. Claro, por eso dicen, no, es que Salinger era un hombre hermético, no se ha sabido nada, vivía, no escribió poco. No, claro, tenía un cargo de conciencia y luego además que los intereses, o sea, el Euribor lo tenía que pagar él, es más un punto. Bueno, pues esta es la explicación de por qué nació el guardián entre el centeno. Esta es la explicación que da chispa y muelle, por fin ya la sabéis. Tanto que nos han preguntado, ¿verdad? Es cierto. Y hablaremos de Salinger también. Porque también. También tiene sus cosas y su casa en los fiordos. Bueno, pues ahora llegan las consultas. ¿Qué tal, Martín Expósito? Muy bien, ahí tenemos a Manuel. Dice... ¿De dónde? Perdón. Manuel no dice de dónde. Ya de Valencia. Puede ser. Con mar tiene. ¿Por qué dice...? Con ese nombre, ¿verdad? Sí. Dice Manuel, ¿por qué con 10 cañones por banda y viento en popa a toda vela no corta el mar sino vuela un velero bergantín? Sí. Bueno, pues Espronceda, ¿no? Sí, eso, claro, eso mejor te va a contestar. Yo conozco a Espronceda, vamos, yo tengo amistad con él, entonces yo posiblemente le vea, hombre, mañana no, pero posiblemente... En cualquier momento. El 1 de noviembre. Esto ya te contesto próximamente. O Espronceda o Zorrilla. Exactamente. Cualquiera de los dos. No, van juntos siempre. Van juntos. Es como esposo y mina, siempre están. Sí, Macarena. Bueno, pues tenemos un correo firmado por alguien que se hace llamar Papá Noel, sí. Que dice que con las navidades encima, como quien dice, tiene las siguientes dudas, que son dos. La primera es, ¿existe algún método realmente efectivo para seccionar en porciones idénticas el turrón duro? Yo había pensado en meterlo en un acelerador de partículas o en una sala de gravedad aumentada, pero temo que los pedazos resultantes sean invisibles al ojo humano y mi inversión anual en turrón haya sido en vano. Pues, hombre, hay una manera doméstica. Quizá lo tuyo sea más elaborado, claro, y tú lo que propones pues es una cosa científica, de lo cual yo me alegro, porque yo defiendo la ciencia a ultranza, por supuesto que sí, y siempre lo he hecho porque ya empecé en el año 14. En el año 14 fue antes, fue a finales del siglo, principio del siguiente. Ya empecé con esa afición, ¿verdad?, que siempre ha caracterizado lo que es la ciencia en sí mismo, o ya sea empirismo, o ya sea, por supuesto, imaginativa. Cualquiera de las dos. Sí. Puede valer, pero difusión. Exactamente, pero vamos, yo recomiendo para este tipo de menester, recomiendo el perro, el turrón de Girona, el duro es lo que más le gusta al perro, y el perro además tiene la habilidad que como me gusta a mí, pero al perro no, entonces se crea podemos hacerlo en una oración por pasiva. Gustábale al perro, sí, al cánido, sí o no, entonces hay una respuesta que queda en el aire, ¿verdad?, pero que a ti te puede servir perfectamente, porque el perro nunca, aunque lo trocea, nunca lo ingiere. Nunca lo ingiere. Siempre despreciola. O sea, así. Miguel Ángel dice, escuché a Pepín hace un par de semanas refiriéndose a que cada individuo era un país o algo así, y aquí es donde comenzaron mis dudas, que desde ese momento he tenido. Dice que casi se prepara un golpe de estado contra sí mismo y que no consigue apoyarse en la barra del bar sin tener que formar una comisión de investigación para dilucidar si toma un café o un refresco. Querido Pepín, ¿qué puede hacer Miguel Ángel? Pues yo creo que yo le recomiendo la sidra. Quiero decir, la duda, ¿verdad? Exactamente, cuando te encuentras en un momento determinado en el que tu propio territorio no sabes, tus propias fronteras no las tienes claras, entonces yo creo que la sidra es el elemento, y si puede ser desde luego sidra, la famosa sidra Caraboglio, la que lleva el catamarán dentro, esa te abre, como que te expande. Y desde luego, si no, en cualquier caso, si no, cómprate un llaverito de esto del Atleti, por ejemplo, del Atleti, eso es mano de santo. Sí, Jesús de Zaragoza pregunta, ¿tú crees que si me como una fabada en la posición de cúbito supino mientras escucho La vida es una tómbola de Marisol, puedo acertar de una vez el gordo de la lotería de Navidad? Fijo. Eso, fijo. Pero hablo de las... O sea, para que no pierdas ninguna oportunidad. Cómete la fabada de cúbito prono y luego de cúbito supino, y luego del cúbito prono, y luego cúbito supino, que te queda tiempo, pues de cúbito prono. Y entonces ahí tienes el 100%. El 100% de posibilidades. Así de claro. Luis de Barcelona, aunque si queréis, soy Carlos de Valencia. Bueno, pues sí. Muy bien, Carlos.
Carlos de Valencia. Hacía tiempo que no hablábamos con Carlos de Valencia. Es verdad, es verdad. Este domingo pasado caminaba yo cuando de repente me encontré con el ídolo de los cielos, el gran Pájaro Pito. Comentábale yo el programa del pasado martes cuando él me dijo que Bruno Cipello no le gustaba mucho, que él prefería al también director ítalo-escocés Rocco Siffredi. Me pareció una asquerosidad por su parte, pero a pesar de eso, al ser un pájaro bastante percuaz, le hice una pregunta a la que por desgracia no me supo contestar. Y por eso le transmito al director de la revista y Muelle la siguiente pregunta. Si el universo es de metacrilato y avanza a lonchas, ¿cuánto cuesta la versión expandida de Cantarolo? ¿Y dónde se podría conseguir? Pues mira, eso te vas a ir a un videoclub que hay en mi barrio, que se llama el Videoclub Tomás. Y este hombre tiene todo lo que puedas buscar. Todo lo de Cantarolo, ¿eh? Sí, todo lo de Cantarolo lo edita él, además. O sea, no es que lo edite, es que directamente lo rueda él. Y lo de Siffredi también. Sí, lo de Siffredi también. Son dos, hombre, desde luego, muy buen gusto cinematográfico, porque son dos maestros. De Hugo Manfredi, no, Siffredi. Yo vi, si no recuerdo mal, me parece que era La Orilla Blanca, era una preciosidad de películas con aquellas palomas torcaces que planean sobre el mar Caspio y van dejando unas motas que luego hay un agente, un agente del servicio británico del M10, sí, del M10 que lo toma y lo cambia por rupias y le pone a su hermana un piso precioso en Chelsea. Sí, Macarena. Raúl de Valencia dice: ¿cuál es la relación entre los gusanos de seda que viven al este del bosque con las orugas canoras con los mofletes relucientes de Edison? Claro, ¿Me puedes repetir? ¿Cuál es la relación entre los gusanos de seda que viven al este del bosque junto con las orugas canoras con los mofletes relucientes de Edison? De Edison. Claro, es que Edison era de Castellón. Entonces ya hemos hablado aquí más de una vez que los habitantes de Castellón se les conoce por la pelambre. La pelambre que lleva en la mejilla. Entonces Edison, cuando él se tiene que cambiar de domicilio, lógicamente, porque en Castellón en aquella época pues estaban un poquito remisos, sí, a lo que era, no al protón, el protón gustaba, pero sin embargo el fotón no era como que sí, no se le quería, no se le quería, no se le apreciaba, había como una fobia, ¿verdad? Entonces este hombre cuando se marcha, pero él desde luego tiene ese recuerdo de infancia, y entonces lo que hacía es un ungüento, lo que se llamaba el ungüento amarillo. Entonces, sí, el ungüento amarillo, que es las excrescencias. Es que en alemán, es una palabra alemana. Excretante. De la oruga canora y del cervato tironés se unen y forman lo que luego se dio a llamar el ungüento del doctor Pallesky. Exactamente, el ungüento del doctor Pallesky. Entonces, úsalo como quieras, ¿eh? Chus Suárez dice: Pepín, que es asturiano como yo, sin duda estará familiarizado con el concepto refalfiu. Dice: y me gustaría conocer su opinión al respecto, ya que a mi juicio ahí reside la causa de todos nuestros males, en que la gente está refalfiada. En su mano lo dejo. Refalfiu. El refalfiu, hombre, yo creo que esto es sexual. Esto tiene algo que ver con es un aspecto sexual. Como un ayuntamiento. Es entre tintero y ayuntamiento, o sea, o mesa de comedor. O sea, son tres conceptos que entran dentro de lo que es el refalfiu, es lo mismo. Tintero, mesa de comedor y ayuntamiento. Mesa de comedor y ayuntamiento. Entonces, lo que se hace es una simbiosis de los tres. Y eso se pone muy finito pues sobre un lecho de lechuga. El trípode simbiótico. Sí, el trípode simbiótico. Sí, lo que hablábamos antes, un poquito lo que hablábamos antes, ese concepto, esa búsqueda de Dios como uno y trípode. Sí, es lo mismo, pero en asturiano, precisamente. Que es lo que te lleva a la felicidad o te la resta en su defecto. Vamos con la última, Macarena. Bueno, pues la última es de un oyente que te quiere explicar que el lugar de nacimiento de los auténticos oscos se encuentra en la región occidental de Asturias. Claro, ahí está Oscos. Es verdad, los oscos. Es cierto. Van quedando pocos. Afortunadamente, ahora hay un movimiento de defensa del osco, porque hasta ahora siempre se veía como con antipatía, ¿verdad? Al osco. Y no. Yo creo que el osco tiene un grandísimo corazón. Tiene un mundo interior profundo. El oscomundo, exactamente. Sí. El oscomundo en el que no penetra la luz de una manera fácil, pero sin embargo es tan profunda a veces la osquedad que en un ser que mida, por ejemplo, 1,40. La medida normal, de lo que medimos todos. 1,40. 1,30. Incluso su parte espiritual se encuentra
a más de 100 metros bajo tierra. Es verdad, y la luz llega solo por refracción. Por refracción, por eso necesitan el periscopio, que es por donde entra. Pues Nemo, el capitán Nemo, ya era Bosco. Él ya se fijó en eso, ¿eh? Exactamente, él utilizaba precisamente, si construyó un submarino, fue para poder ponerle un periscopio. Y a través de esos prismas es donde dejaba que la luz entrara en su corazón. Exactamente. Y por eso se casó luego con Angelita. Bueno, pues yo creo que queda explicado, ¿verdad? Entonces, con esto... Pues hasta aquí, Chispa y Muelle, gracias, amigos. Enhorabuena por estas consultas. Enhorabuena. Cada vez mejores, ¿eh? Cómo afinan, qué apuntes toman, vamos, con qué claridad. Estoy orgullosísimo, ¿eh? Muy bien, pues ellos están ahí. Ellos nos hacen a nosotros ser lo que somos. Abraham Lincoln. ¿Esto qué quiere decir? En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián.